Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Pérez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estoy en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. En esta ocasión les voy a presentar como tal el video de la fase 5 de la materia de proyecto de grado, donde se nos pide como tal dar la explicación de la solución al planteamiento del problema del proyecto que estamos desarrollando. Entonces, pues, primero que todo, teniendo en cuenta el planteamiento del problema, el cual está basado en la comunicación y altos costos para las redes empresariales, en donde se plantea una situación particular que es la comunicación entre trabajadores generales y directivos, ya que por el manejo de información y de tareas no es conveniente combinar información que solo le compete a jefes y directivos, por lo cual se deben crear diferentes redes dentro de la misma empresa. Entonces, digamos que ese es el problema, ¿sí? Para dar solución a este problema, se plantea una red multi-BRF en donde se crean enrutamientos virtuales por medio de esta tecnología. Buscamos la creación de una red que ejecute más de una tabla de enrutamiento simultáneamente, pero de manera independiente. Esto permitirá utilizar la misma dirección IP asignada a dos interfaces diferentes en un enrutador al mismo tiempo. Entonces, como tal, pues vamos a explicar, pues, como ir un poco más a fondo en cuanto a lo que se realizó, la configuración, ¿sí? Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es explicar como tal la tabla de enrutamiento que se utilizó. Y lo primero que se hizo fue, digamos que estas fueron las asignaciones del enrutamiento, ¿sí? Y las IPs que se asignaron tanto en protocolo IPv4 como en el protocolo IPv6. Eh, digamos para router 1 se crearon estas IPs. Eh, entonces se hizo de la siguiente manera. Si ve que estas dos IPs se repiten, ¿sí? Y acá sí son diferentes. Entonces, lo que pasa es que cada una de estas es como una tabla diferente. Haga de cuenta que esto es para esta y esta pertenecen a una tabla de enrutamiento. Y esta pertenecen a otra tabla de enrutamiento. Esto con el fin de poder crear como una comunicación. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que haya una comunicación entre R1 y R3. Pero para ello necesitamos crear como un puente de enlace entre R1 y R3, el cual pues va a ser R2, pues nuestro punto de enlace. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, en estas, digamos, estas tablas, en estas IPs, se creó, por ejemplo, en la 12.1, se creó la 12.2 para crear un enlace entre el router 1 y el router 2, ¿sí? De igual manera acá, con esta otra IP se crea como una puerta de enlace. Ya para el router 3 se crea pues esta puerta de enlace y esta para la otra tabla, ¿sí? Recordemos que son dos tablas diferentes. Entonces algo, digamos, para tener en cuenta, estas son como las IPs que se van a asignar ya para el host final, que son para los PC. Entonces, si vemos, este segmento de red, la 10.10.0.113, la tenemos acá en el PC1 y la 10.0.108 la tenemos en el PC3. Entonces yo podría decir que para el router 1 va a tener, digamos, conectividad directamente con PC1 y PC3. Y de igual manera vamos a ver que 10.0.213 va a ser el PC2, mire, y de igual manera el 10.0.208 el PC4. Entonces, router 3 va a tener conectividad directamente con PC2 y PC4. Esto lo podemos validar acá. El router 1 con PC1 y PC3 y router 3 con PC2 y PC4. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Bueno, vamos a explicar también de pronto un poco más de la configuración, lo que se hizo para que se pudiera llegar a esa configuración de una red multi-BRF. Entonces, lo primero es como tal activar esos protocolos
protocolo IPv4 y IPv6 en cada uno de los routers, ¿sí? Para que pueda haber comunicación y se puedan crear esas tablas de enrutamiento. Después de eso, pues lo que se hizo fue como crear esa virtualización de esas tablas, ¿sí? En cada uno de los routers, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver como tal, pues el resultado de de esas configuraciones, ¿no? Primero vamos a ver pues como tal en los routers. Bueno, acá ya podemos entrar. Pues acá inicialmente a uno le va a pedir un usuario y contraseña. Yo ya previamente pues había ingresado. Esto también va parte de la explicación porque pues obviamente es importante. Esto de la seguridad, esto va en todos los dispositivos que se utilicen en la red. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a verificar como tal, o sea, que nos muestre las IPs de las BRF, de las interfaces BRF que se configuraron, ¿sí? Entonces, para esto, pues vamos a utilizar este comando show IP BRF interface, ¿sí? Entonces, acá podemos ver, pues, la configuración de esas interfaces, ¿sí? Entonces, algo a resaltar es lo siguiente. Quiero explicarlo de pronto acá para que sea más entendible. También se buscó, digamos, la configuración de esa, o sea, la creación de esas redes virtuales se crearon como unas VLAN. Entonces se asignó la VLAN 8 para usuarios generales y la VLAN 13 para usuarios especiales, ¿sí? Entonces, bueno, acá vamos a ver como tal la configuración sí, esas BRF. Si ve que acá, digamos, tenemos que es la 10.012.1, eso era lo que yo les explicaba, digamos, en cuanto a las tablas, y esa va asignada como tal para la VLAN 13, que es para usuarios generales, ¿sí? Esa BRF. Lo de la VLAN, pues ya lo voy a explicar más a fondo, pues ya cuando estemos en los switch, que es donde pues ya digamos la configuración del switch ya es para que haya comunicación ya con cada uno de los computadores. Entonces, digamos, acá fue esta asignación lo que yo les explicaba en la tabla de enrutamiento, ¿sí? Digamos, esto va a ser para usuarios generales, en este caso, eh, más específicamente, pues para usuarios generales, y esta sería para los usuarios especiales, que sería para el PC1, ¿sí? De igual manera, pues también podemos validar como tal las rutas IPv6 que tenemos, ¿sí? Digamos que ahí sí ya nos guiamos, pues ya es más por la tabla de enrutamiento y validamos que efectivamente pues que estén pues esas BRF correctamente, ¿sí? Y bien distribuidas. Entonces, de igual manera, pues esté igual distribuido tanto para router 2 como router 3, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a validar? Vamos a validar de pronto acá ya, de pronto para entrar un poco más a fondo, vamos a abrir el switch. Vamos a esperar a que cargue. Listo, acá ya cuando nos cargue el, el switch,
nos va a pedir igualmente un usuario, una contraseña. ¿Sí? Para poder ingresar. De forma contraria, si yo ingreso mal el password, no me va a servir. ¿Listo? Entonces, digamos ya acá en este punto, lo que vamos a validar es la configuración de los switches capados para que pueda haber una comunicación entre cada uno de los dispositivos finales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a validar eso? Vamos a validar como tal las interfaces troncales para que haya esa comunicación. Digamos, va a variar el de D1, A1 y D2, ¿sí? Que pues son los nombres de los switches. Acá vemos, por ejemplo, que acá vemos que hay una conexión Ethernet 3.0, o sea, esta conexión que vemos acá, ¿sí? De igual manera, pues nos crea también como una conexión acá con el otro switch, ¿sí? Y en esta parte era donde yo les decía que se va a explicar como tal, pues ya las VLANs, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, acá acá en este switch va a estar configurada tanto la VLAN 8, digamos que la VLAN 1 va a ir por defecto, ¿sí? Digamos ya sí, ya va a venir genérica. Pero entonces acá en la configuración de cada uno de los switches se dejó se agregó la VLAN 8 y la VLAN 13, ¿sí? La VLAN 8 se dejó para usuarios generales y la VLAN 13 para usuarios especiales o para los directivos, ¿sí? Como lo habíamos dejado de pronto en el proyecto. Pues digamos sería esa la explicación, pero pues quiero que de pronto vean la diferencia, digamos en los otros. Digamos ahora vamos a entrar acá al otro switch. Igual toca esperar a que cargue. Listo, ya cuando cargue y de igual manera, pues él me va a pedir como un usuario y una contraseña. Listo. Entonces de igual manera, ahí ingresamos el comando. Listo. Este es para A1. Bueno, en A1 vemos que como tal, si ve que en el otro switch ahí está la VLAN por defecto y hay dos VLAN más. En cambio, en A1, que es este, solo tenemos una VLAN, que es la VLAN 8. ¿Por qué? Porque él obviamente va a tener la conexión directamente ya aquí al host. Mientras que este va a necesitar la conexión a la VLAN 8 para que le haya comunicación por esta ruta y a la VLAN 13 para que haya comunicación por esta ruta y le dé comunicación al PC1. ¿Sí? Entonces de igual manera va a pasar con dedos. También lo podemos comprobar, pero pues sería lo mismo. Entonces este va a tener comunicación con la VLAN 13 y la VLAN 8. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues esa sería como tal, pues la explicación de por qué, por eso es que hay comunicación, digamos, entre solo esta red, entre usuarios especiales y usuarios generales, ¿sí? Pero nunca hay comunicación entre un usuario de un usuario general y un usuario especial, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues le daríamos solución a la problemática planteada. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.